Estamos aquí en Los Opinadores y estamos hablando de los partidos políticos. Y yo les quiero preguntar, sí, los partidos políticos al momento que cumplen una serie de requisitos, obtienen el registro y tienen acceso a prerrogativas, a presupuestos públicos, ¿no? Y a la oportunidad de participar en las elecciones. Y solamente podrían perder ese registro si no cumplen con ciertos requisitos burocráticos, obtienen un porcentaje menor al 3%, 3.5% de la votación. Y el resto, ¿cómo controla un ciudadano? ¿Cómo podría obtener un ciudadano una especie de contraparte de esa inversión que hace en los partidos políticos? No hay forma. En este contexto del sistema político mexicano no hay forma. O sea, ¿por qué? Porque se nos está complejizando la vida pública. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que simplemente ya no son los partidos políticos, sino son las candidaturas independientes. Lo que quiere decir que tenemos que hacer equidad de género. Sí, los partidos políticos tienen que tener 50 hombres y 50 mujeres en sus candidatos. Sí, y entonces, ¿de dónde va a salir esto si no hay un trabajo de construcción al interior de los partidos que busque no cerrarse en esos términos que se señalaban anteriormente, sino que busque justamente convertirse en ese representante? Pero ¿cómo provocarlo? Porque por lo visto las burocracias partidistas están muy padres, ¿no? En ausencia de un discurso, en ausencia de una ideología, y la función de la ideología es cohesionar a la sociedad, es darle identidad a los grupos sociales. Esa es la función de la ideología. Sí, en ausencia de eso y frente a la incapacidad de hacer política, entonces la política la hacen los medios de comunicación, la hacen las agencias de publicidad, los gabinetes de opinión, son los que ponen los temas. Y entonces es muy cómodo invertir en que otras instancias hagan la comercialización de la política, de tal manera que estamos frente a una producción de contenido chatarra, que no nos sirven para integrar y para darle dirección a la sociedad, que no nos sirven para resolver esos problemas que nos plantea los nuevos contenidos de la ley electoral. Demasiado dinero para incumplir con sus funciones básicas. Demasiado dinero. O sea, la democracia, y solamente estoy refiriéndome a una democracia electoral, no a una democracia en donde el ciudadano esté involucrado. O sea, la democracia electoral es para que los partidos presenten a sus candidatos, se presenten en elecciones y ocupen posiciones de elección. Nada más el poder por el poder. Poder por el poder. Muy padre. 10 partidos políticos en México. ¿No parecería demasiado? Además, incumpliendo prácticamente todos con su razón de ser. Yo, tratando de contestar la pregunta que hiciste inicialmente de qué hacer, ¿no? Es un ejercicio de escenario, de imaginario, que está muy distante de nuestra realidad actual, ¿no? Yo siento que hay que replantear el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La manera de ciudadanizar sería no tanto que el partido político le resuelva el problema económico a sus miembros, sobre todo a sus cuadros, y que le dé cosas. Debía de ser a la inversa. El ciudadano debía de sostener en una parte mayoritaria y principal, medular, pudiera ser, a los partidos políticos, debiera de darles vidas a través de sus ingresos. Eso sería lo más ciudadano. Claro, estamos en un país muy desigual, con 40% de pobreza, etcétera, pero el partido auténtico sería el que fuera sostenido por sus miembros, por la ciudadanía, ¿no? Y eso existe en muchos países, ¿no? Bueno, a ver, ahora habrá que resolver lo de los candidatos independientes, que de alguna manera abre una ventana, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que en Alemania y Estados Unidos, al hacer tu declaración de impuestos, que pues es muy rigurosa la declaración sobre la renta, tú puedes aportar un dinero a un partido político, ¿no? Y eso se hace a través de los impuestos, pero no automáticamente por una fórmula de votos a través del gobierno, ¿no? Se hace con origen ciudadano, ¿no? Entonces, habría que discutir, ¿no? Lamentablemente estamos en una cosa que el neoinstitucionalismo le llama la dependencia de la ruta o el path dependence. Se comenzó en una línea y es muy difícil de la noche a la mañana cambiar el sistema, pero yo creo que habría que replantearlo, porque mientras el partido sea una fuente jugosa de negocios y de ingresos y muy legal y muy derecha,
además con muchas facilidades, difícilmente vamos a evitar que incluso lleguen elementos poco deseables, poco atractivos para el ciudadano, ¿no? Nos llegan elementos que están desesperados de hacer negocios en los puestos públicos y que además como candidatos se llevan engañando a la gente con prebendas, con apoyos, pero no sé, vuelvo a la cuestión de la perversión del financiamiento público y no tenemos una transparencia de dónde vienen los recursos que utilizan los precandidatos, que ha sido una larga polémica de las precampañas, del financiamiento de las precampañas, de los aspirantes y hasta de los que son antes. Y bueno, ahora se legisló para las precampañas, pero seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Es otro gran problema que tenemos, la opacidad que existe en los financiamientos y en la forma en que se manejan los partidos políticos. Y son recursos públicos los que manejan. Claro. Pero bueno, a mí me parece que el problema es político, ¿no? No es solamente de financiamiento, sin duda es un problema grave, cuesta muy cara la democracia, cuesta muy caro los funcionarios de los partidos, pero el gran problema es la incapacidad de cumplir con esos 3 elementos que Nicolás señaló al principio, ¿no? Que yo retomé de algún modo para ubicar el problema real, que es que la política está a la sombra. Pero ¿cómo definirías más específicamente el problema político? Pues el problema político es esa incapacidad de producir contenidos y proyectos de futuro, porque la política es ideología, es discurso y es futuro. No hay incentivos para ello. Y entonces, si no tienen cuadros intelectuales que estén generando contenidos, no recuperan sus documentos básicos, y podemos hablar por ejemplo, del bien común, ¿de dónde viene? Si preguntamos realmente a la gente que participa en los partidos que se mueven con esa lógica, pues a lo mejor no muchos saben de qué se trata el bien común, ¿sí? Y entonces no se recupera como un discurso. El partido tiene la obligación de estructurar un universo simbólico que convenza y que genere credibilidad en los ciudadanos, de tal manera que a través de eso se genere la orientación del voto. Exacto. Pero acá no. Acá el asunto es, vas a votar porque te voy a regalar gorras, sombrillas. O cuando llegue al poder te voy a compartir, te voy a dar el apoyo. Porque es la incapacidad de producir eso. Por eso decía, lo básico es la política. Y si la política no se está haciendo en ese sentido de producir discursos, de producir proyectos que se confronten, tu proyecto frente al mío, y que los electores decidan cuál es el mejor. Pero además, entonces, ese es el problema, y sobre eso montamos entonces un financiamiento que dice uno, pues esto es echarle dinero a un pozo sin fondo, ¿no? Pareciera una historia de locos, porque lejos de los partidos de mejorar la democracia, estamos viviendo una partidocracia poco democrática que además constantemente viola hasta los derechos de sus propios militantes. Los tribunales electorales están saturados de querellas de entre los propios militantes que sienten violados sus derechos. Es increíble esto. Costoso, no es funcional, no responde a su razón de ser y además crean muchos problemas para tener una buena cultura democrática. Sí, yo siento que vivimos en un sistema de privilegios y de élites todavía, ¿no? Y todavía hay grados de acceso a la ciudadanía, ¿no? Si antiguamente teníamos un partido único, hegemónico, que era el que monopolizaba los puestos públicos y el acceso al poder público, ahora se amplió un poco a un sistema de partidos un poquito más amplio, pero yo pienso que se ha llegado a ciudadanizar ni se ha empoderado a la ciudadanía, se empoderó a los partidos políticos. Todos los partidos políticos controlan el poder y ellos han estado siendo muy celosos y muy cuidadosos de todas estas reformas que las hacemos cada 6 años o antes si algo importante acontece, en poner normas que cambian, pero ellos siguen quedando igual, ¿no? Ahora hicieron una serie de cambios, pero por ejemplo, se quitó la reelección, que era un elemento que privilegiaba mucho a los partidos. Bueno, los partidos se sostienen mucho en la no reelección, en los plurinominales, en las prerrogativas. Podemos seguir escarbando ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, al quitar la reelección, se dejó
creo que los plurinominales también se pueden reelegir. Exacto. Y reproducen sus propios privilegios. Otra ¿no? vez lo mismo. Entonces abren ventanitas, pero al mismo tiempo se ponen candados y se cuidan. Y ellos difícilmente se hacen el harakiri, ¿no? Entonces siguen comportándose como un coto de privilegios y de poder que realmente no le ceden a la ciudadanía. No hay una confianza real en la ciudadanía abierta, en el pueblo llano, por usar un término antiguo. Muy bien. Tú le dijiste la perversión, ¿no? No solo la perversión de la política, sino la perversión de la práctica partidista, ¿no? O sea, ese es uno de los grandes problemas. Los vicios han avanzado. Muy bien, estamos aquí en Los Opinadores, estamos hablando de los partidos políticos. Vamos a regresar en unos breves momentos.